INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en que escuchen o vean este programa. Mi nombre es Evanibaldo Morales y les doy la bienvenida a esta serie que llega gracias a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes nos invitan a escuchar una emisión de esta serie, como decía, INA en movimiento, pero estamos en un programa especial sobre la 36ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. En este espacio nos dedicamos a informar y invitar a las múltiples actividades que el INA tiene para todos ustedes y, como decíamos, en particular para la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que año con año se realiza en el Museo Nacional de Antropología. En esta ocasión el tema es la 11ª jornada Distintas miradas sobre las ciudades históricas, y contamos con la presencia de la historiadora Julieta García García y del arquitecto Pablo Trujillo García. Ellos están aquí porque participan justo en este evento del cual Julieta va a empezar a platicarnos de qué se trata, por qué se llama Distintas Miradas. Cuéntanos, y de esta jornada 11ª. Sí, claro, pues sí, buenos días, tardes o noches, como bien dices, en donde quiera que nos estén escuchando. Y nos da mucho gusto, te agradecemos mucho, le agradecemos al instituto esta posibilidad de platicar con ustedes, porque es nuestro foro, se realizan varios foros dentro de la feria, y de distintas miradas sobre las ciudades históricas, justo es tratar de dar una perspectiva distinta a lo que quizás al ver el programa o al ver que viene de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, pueden pensar que solamente se trata de arquitectura. Y en realidad lo que deseamos es hablar no solamente de la arquitectura, que por supuesto se vale, sino de distintas maneras, distintas formas, perspectivas de ver esa arquitectura, o más bien de vivir la arquitectura, de cómo se puede valorar un monumento histórico. Y bueno, si llegamos a esta emisión 11 ya, de 11 años. ¿Desde cuándo se lleva? Bueno, obviamente hace 11, pero no sé, a lo mejor hubo una interrupción en pandemia o ha sido continua. ¿Y de dónde surge la idea y cuál es la historia de estas jornadas? Muchas gracias. Pues yo tengo el gusto de trabajar con la maestra Julieta, que es subdirectora de investigación en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Yo trabajo en la subdirección de catálogo y zonas de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Mi nombre es Pablo Trujillo García, soy arquitecto perito desde hace ya algunos años aquí en la coordinación, y también en ese momento yo trabajaba directamente con la directora de apoyo técnico, que es la maestra Valeria Valero Pie, que ahora es coordinadora nacional de monumentos históricos, y trabajamos en un proyecto que surge a partir de querer difundir lo que son las zonas de monumentos históricos. A este proyecto le llamamos Colección Patrimonio. Es un proyecto que trabaja el INA a través de la Coordinación Nacional de Difusión, obviamente, con la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y con los diversos centros INA de todo el país. En este caso, digamos que la más reciente zona de monumentos publicada fueron dos en el 2012. Fue Real de 14 y Cuautla. Cuautla en especial tenía un poco de, como dijéramos, un poco de duda de por qué una ciudad que era bastante, digamos, que tenía mucha falta de patrimonio, que había perdido mucho patrimonio, pero el hecho histórico, como bien lo señala la ley, es un hecho de relevancia histórica para el país, en este caso el sitio de Cuautla. El sitio de Cuautla es el eje fundamental por el cual fue declarada esta zona de monumentos históricos, y un poco también era hacer este libro, el primer número de esta colección, que se presenta en una feria internacional del libro en el Auditorio Tlaloc,
y posteriormente, a partir de ahí, como la colección se empezó a retomar para publicar estas zonas de monumentos históricos y darlas a conocer, se crea esta jornada para que en este evento, magno evento que es la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del INA, se haga esta presentación editorial de la colección Patrimonio. El primer libro que se presentó fue Cuautla y posteriormente ya han sido varios. Ahorita estamos trabajando ya el número 14, que presentaríamos en esta jornada. Para nuestro público, aclarar, a ver, que una declaratoria de zona de monumentos históricos, bueno, un punto que nos señalabas es que hay un hecho histórico importante y bueno, también presuponemos que hay edificios con mucha historia. ¿Qué es lo que implica esta declaratoria en tanto como en responsabilidades como en beneficios para la gente que habita esos lugares? Ok, sí, ¿puedo? Adelante. Bueno, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, una zona de monumentos históricos es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un hecho de historia relevante, o aquella donde que se vincule con hechos históricos de relevancia para el país. Es decir, que haya monumentos y que tenga hechos históricos o uno u otro. En el caso de las zonas de monumentos históricos en el país, que a la fecha, si no me equivoco, son 65 zonas, ya con Zacatecas, me parece que tendríamos que decir que estas zonas todas tienen monumentos históricos. Comentaba en el caso de Cuautla, tiene una fundación prehispánica y tiene 2 conventos, tiene un acueducto, una antigua hacienda y arquitectura civil relevante, que es la que generalmente ha sido, digamos, no conservada o de alguna manera demolida o dándole un nuevo uso, aperturas de vanos, etcétera. Obviamente hay formas de recuperarlo. Cuando nos preguntan cuáles son los beneficios, primero, la certeza jurídica que la declaratoria le otorga para que se pueda proteger a través de la federación, el estado y el municipio. Son los 3 diferentes órdenes de gobierno quienes se involucran en ello. Y también estamos hablando de un selecto número de zonas de monumentos históricos que necesitan ser atendidas y que son atendidas. Hay muchas que ya existen desde la década de los 70. La primera fue Ixcateopan en el estado de Guerrero, posteriormente Oaxaca y así sucesivamente para llegar a estas zonas de monumentos que con la última declaratoria de Zacatecas. Y el INA tiene una gran responsabilidad por las autorizaciones, las asesorías y el catálogo de monumentos, que también ahora está más vinculado a las declaratorias, donde se identifican puntualmente y también geográficamente o georreferenciados cada uno de los inmuebles históricos. Y las zonas de monumentos implican los espacios públicos, las calles, la traza, no solamente los propios inmuebles, sino todo el conjunto e incluyendo también su contexto inmediato. Todo esto que nos platica el arquitecto Pablo, Julieta, ¿qué tiene que ver con esta jornada, con la de este año que se va a llevar a cabo? Me gustaría que nos dieras los detalles, los invitados, la relación que hay con las declaratorias y lo que vamos a presentar en la fila, por supuesto. Claro, por supuesto. Tiene todo que ver. Desde hace, como decíamos, 11 años, es decir, desde 2014, lo que hemos propuesto es precisamente que las personas que se acerquen a nuestra jornada escuchen no nada más cuánto puede tener de bello en cuanto a estética un inmueble o que si es de tal estilo, sino cómo vive esa gente. Pablo mencionaba un tema muy importante que es la arquitectura civil relevante, y que traducido a palabras, digamos, para todo el mundo, es que son las casas donde uno habita, la escuela donde uno va a estudiar, el mercado donde uno va a comprar, el acueducto, si es que todavía se abastece así el agua de la ciudad,
incluso también algo que luego se nos olvida, los cementerios, ¿no? Y todos estos inmuebles, por su época de construcción, si van del siglo XVI al siglo XIX, pues se trata de monumentos históricos y por determinación de ley, porque son de esos siglos, lo son. Entonces, es muy importante vincular para nosotros esta relación que existe entre lo formal, entre lo que dice la ley y cómo lo vive una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año los países invitados, perdón, el país invitado es Costa de Marfil y el estado invitado es Tabasco. Entonces, nosotros, al planear la jornada, siempre tratamos de invitar a diferentes conferencistas que nos hablen tanto del país, cómo se vive esa ciudad histórica o el equivalente de lo que sería aquí una zona de monumentos, y cómo se vive en nuestro estado invitado. Y, por ejemplo, este año tenemos la fortuna de que el embajador Vandaman, Maurice Vandaman, el embajador de Costa de Marfil en Francia, en París particularmente, él además es literato y entonces nos va a hablar sobre cómo vive la poesía, entrecomillado vive, pero cómo la acuñan, cómo la forman esa poesía, esa literatura en ciudades de Costa de Marfil. Y, por ejemplo, por mencionar también a algunas compañeras del Centro INA, tanto Gabriela Guadalupe Zaragoza como Claudia Elena Moscoso, nos van a hablar sobre una es historiadora y otra arquitecta. No es requisito para que se den las jornadas, pero ha sido la casualidad. Y una nos va a hablar sobre la paleta cromática, ¿no? Que dicho así suena como que, ay, ¿qué es eso? Uh-huh. Y es cómo ella ha hecho un trabajo y cómo ha visto estos colores de los edificios, ¿no? Tanto de la antigüedad, cómo se han ido recuperando esos colores, hasta pues los trabajos que tiene el hecho de conservar estos inmuebles históricos y cómo ha sido a través de los años, por ejemplo, ¿no? Otra de nuestras invitadas es una antropóloga y nos va a hablar sobre la migración que existe de Benín, por ejemplo, que es un país cercano a Costa de Marfil, y cómo llega a Costa de Marfil y cómo ahí se entremezclan las indumentarias, ¿no? Que bueno, uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las ciudades? Pues sí, es que el ser humano habita, se viste, come, tiene estas bellas ensoñaciones y transcripciones literarias. Y lo que también a nosotros nos gusta mucho es, si estamos trabajando uno de los libros de la colección Patrimonio que ya platicaba Pablo, presentarlo en la feria, que es una feria de libro, por supuesto, pues nos hace realmente muy felices. Este año vamos a tener la fortuna de presentar el libro de Tlaxcala, que estamos pues así a todo lo que da por terminarlo a tiempo. Bueno, va a estar el director del Centro INA, que es Vicente de la Rosa, y Ramón Santa Cruz, para platicarnos de cómo se conformó este libro. Y también, aprovechando que tenemos nosotros en la Coordinación de Monumentos Históricos una publicación que es el Boletín de Monumentos Históricos, y que llegamos a 25 años de boletín de esta tercera época con 50 números. Entonces nos pareció como números redondos y bueno, también nos van a platicar sobre este paso, ¿no?, de los diferentes artículos. Omar Moncada Maya del Instituto de Geografía de la UNAM y Gabriela Sánchez Reyes de la misma coordinación. Entonces, como ves, es un programa muy variado, precisamente porque
De ahí la diferencia. Queremos destacar que queremos hablar de cómo se habitan estas ciudades históricas y cómo son, si lo pudiéramos equiparar, como museos vivos, ¿no? O sea, uno cuando entra a un museo es un espacio cerrado, tienes ahí la experiencia, visitas diferentes salas y aquí es abierto, vas por las calles, ves un edificio, caminas otro, hay una arquitectura contemporánea junto a una pirámide a lo mejor prehispánica, pero también junto a un convento o un mercado o un teatro o una estación ferroviaria. Es así como se vive en las ciudades históricas. Y esta parte que se va a desarrollar dentro de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, ¿qué fecha se va a llevar a cabo? Es el jueves 25 de septiembre. Iniciamos a las 10 de la mañana y vamos terminando aproximadamente 5:30, 6 de la tarde. Entonces, bueno, el programa va a salir publicado en las redes sociales tanto del instituto como de la coordinación y hay actividades todo ese día, por eso es toda la jornada, para que ustedes puntualmente puedan acudir y bueno, ojalá que puedan estar con nosotros de 10 a 6 de la tarde, pero si no, también para que se programen y vean cuál de las actividades les interesa más y vayan. Sí, bueno, nada más también mencionar que vamos a tener por primera vez en esta jornada un taller, porque otra de las vinculaciones es esos espacios, ¿no?, que tenemos para diferentes actividades. Y se encontró la relación entre el cacao, que es uno de los ejes de la feria también, y el Palacio Nacional. Entonces, bueno, ahí lo dejo para que así como que se quede la curiosidad y también pueden asistir al taller. Y se van a transmitir por internet. Y se van a transmitir por internet también. Entonces, quien puede ir al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec. Así es. Y también por vía internet quien no pueda acudir. Muchas Pablo, gracias. Yo quisiera mencionar que efectivamente las ciudades son entes vivos que no tienen un horario de entrada y de salida y que ahí podemos disfrutar, degustar, escuchar. O sea, siempre hay olores, siempre hay sonidos, hay pregones, hay algo que durante la pandemia, y hablando de nuestra jornada, durante 2 años se hizo totalmente virtual, remota. Los participantes nos enviaban sus grabaciones y recuerdo especialmente en el caso de Ecuador que tuve la oportunidad de conversar, digamos, con 2 arquitectos y urbanistas que desde Quito nos platicaron cómo se vivió en su centro histórico, en el centro histórico de Quito, cómo se vivió la pandemia. De alguna manera, al platicar con ellos, todo mundo en su momento estaba imaginando en su ciudad qué lugares estaban cerrados, restringidos, cómo teníamos que ir a los restaurantes o cómo podíamos ir a nuestros trabajos, quienes en el caso de la arquitectura y la construcción no se cerró solamente un tiempo, pero se volvió a abrir, y mucho de lo que nosotros vemos y vivimos en las ciudades, siempre hablamos de calles, plazas, hospitales, templos, en fin, museos. Creo que es algo que a nosotros nos tocó vivirlo de manera muy, muy directa, obviamente a todo el mundo. Sin embargo, nuestra jornada tuvimos la fortuna de continuarla. Durante 2 años fue totalmente remota y ya el siguiente fue híbrida, y ahorita tenemos la posibilidad de, como bien dices, reunirnos, participar, visitar la feria, comprar un libro, visitar el mismo museo. En fin, creo que hay varias cuestiones que se hacen. Y a mí me gustaría también recalcar que atinadamente se ha involucrado al Centro INAH del Estado, que es invitado especial. Al principio no lo teníamos muy claro nosotros porque con 11 años de estar participando, no entendíamos muy bien cómo era esta organización, y nosotros siempre hemos invitado a especialistas que nos hablen, como decíamos, de estas distintas miradas de cómo viven sus centros históricos en el estado invitado, y en este caso que nos acompañen del Centro INAH
dos compañeras del Centro INA y que nos platiquen de los cementerios o de la gama cromática, o en el caso de Sonora que nos platicaron de los pueblos históricos, de las próximas ciudades que esperemos que sean declaradas zonas de monumentos, de las costumbres que se viven en ellas. Creo que ha sido algo muy enriquecedor a través de los conversatorios, que es una forma de hacer que las distintas miradas converjan en la ciudad histórica. Y está bien importante, es bien importante y es muy interesante lo que nos cuentas, porque justamente es entender los paisajes urbanos, los centros históricos muchas veces. Es como una fortuna construir un paisaje urbano limpio a través de las declaratorias, y tiene que ver, me imagino, con que haya ciertas reglas para que la gente pueda entender. Solamente podemos usar ciertos colores en algunos monumentos históricos, o solo se pueden pintar, no pintar, usar ciertos materiales. Todo eso, que a lo mejor puede ser un poco quisquilloso para quienes lo habitan, tiene un sentido, ¿no? Tiene una forma para que, no sé, se me ocurre ahora que fue lo de Zacatecas, que la declaratoria, pues uno ve que es piedra de cantera rosa y una uniformidad de color. Entonces cuando alguien toma una foto, pues se ve espectacular, porque se ve de un color muy parecido, solamente la piedra cantera, y se respetan, no hay colores que brinquen tanto, ¿no? Pero esto tiene que ver con lo cotidiano, con la forma de vivir. Aquí en este programa de la jornada de distintas miradas sobre las ciudades históricas, pues también nos van a platicar, imagino, de estos. Ya nos diste un adelanto, ya nos hablaron un poco, y también nos hablaron de las experiencias de otros años, sobre todo lo de otros países. En todas estas experiencias que han tenido a lo largo de los 11 años, de las 10 anteriores, y seguramente la que se va a llevar a cabo, ¿qué encuentran de como cuestiones personales emotivas, como experiencias personales que nos puedan compartir para que la gente se anime en esta edición a visitar y a ser parte de la 11ª jornada distintas miradas sobre las ciudades históricas? Sí, pues particularmente tengo que decir que recuerdo mucho a Raquel Padilla, que participó en una de nuestras jornadas, precisamente en la de Sonora, porque ella recién acababa de realizar una investigación, y entonces, bueno, pues es como un referente para nosotros, ¿no? Así como ella, bueno, muchísimas personas a las que en su momento escuchamos, y también nos hablan, por ejemplo, cuando fue Tlaxcala, los tapetes de Huamantla, y entonces nos platicaban que con estos tapetes han viajado hasta China para mostrar cómo se hace el tradicional tapete de Huamantla, y eso resulta en una experiencia vivida, es decir, no es nada más la técnica o un material, ¿no?, que se utiliza en determinado lugar. Esto que tú mencionabas, por ejemplo, sobre las fotos, también nos comparten muchísimos de los conferencistas las fotos de sus ciudades porque se las han prestado sus padres, por ejemplo, o porque han tenido alguna experiencia de fotos antiguas, y ahí se pueden ver sin que, digamos, en lenguajes muy técnicos, vean los sistemas constructivos o vean los materiales o vean los colores y demás. Los estamos viendo, los estamos compartiendo con el propio conferencista, y hacia allá va, ¿no? Hacia esas experiencias de verdad muy entrañables. El año pasado tan solo, por ejemplo, que hicimos como el recuento de esa primera década, y sobre todo plantearnos, bueno, ¿y qué más queremos hacer? No se trata de año con año y entonces la tradición marca que tenemos que hacer la jornada. Por eso este año quisimos hacer un poquito diferente, introducir un taller, ver nuevamente, quizás recuperar un poco esta situación de hablar de todo menos de arquitectura, y al mismo tiempo estamos hablando de la arquitectura, ¿no? Yo lo que más recuerdo con
mucho cariño es que a mí me encanta degustar lo que se hace en cada lugar. Por ejemplo, cuando se presentó el libro de Parras, se habló de los vinos y se hizo una degustación precisamente de la vitivinícola más antigua de América, que está precisamente en Parras. También en alguna ocasión, cuando el estado invitado fue Oaxaca, también se habló del mezcal, se pudo degustar también. Y en el caso de Sonora, el sotol también, porque tienen historia y se produce en espacios arquitectónicos, en ciudades, y son parte también de la historia de la gente que vive en estas ciudades y que las evoca también a partir de lo que come, de lo que bebe, y creo que eso es algo que ha enriquecido nuestra jornada, y a veces pues no ha sido, más bien han sido sorpresa cuando llegan ahí y hay estas degustaciones, pero creo que siempre hay algo bueno que ver y siempre hay algo interesante para quienes nos acompañan. Hablaban del cacao porque es un elemento que, una semilla que se produce mucho tanto en Costa de Marfil como en Tabasco, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita que está hablando de sabores, pues ojalá haya buenos chocolates Seguramente que sí. para degustar. Sí. Seguramente los va a ver en la feria. Sí, quizá no como bebida, pero quizás sí como ambas, a lo mejor. Como ambas, tal vez. Ajá, sí. tal vez. Hay que hacer una sorpresa para quienes acudan a la feria del libro. Sí. Y creo que va a ser sí, una experiencia muy sí, deliciosa. Sí. Pues ya nos queda poco tiempo y pues me gustaría que nos dieran una reflexión final o que una invitación más bien de nuevo a que nos recuerden la fecha, la sede, las horas, por qué espacios de internet nos van a poder seguir quienes no tengan la fortuna de poder asistir a la Feria del Libro. Exactamente. Pues yo sí quiero invitarlos a todos porque si no se van a perder el delicioso cacao en cualquiera de sus presentaciones. Pero bueno, si no se puede, vamos a estar en el auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología, que está en el bosque de Chapultepec. Y vamos a estar el jueves 25 de septiembre de 10 de la mañana a 5:30, 6 de la tarde. Y bueno, las redes sociales de Facebook y de Instagram de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia por el canal de YouTube de INATV, pues por ahí nos vamos a poder ver, y por supuesto quienes no puedan ir, que también por esos medios nos puedan hacer preguntas para los conferencistas, en fin, que tratemos de aprovechar al máximo este esfuerzo que de verdad hacen tanto los invitados que vienen de Costa de Marfil como los que vienen de Tabasco, cuya unión en este caso pues sí es este grano milenario de cacao. Pablo. Yo quisiera invitarles a que acudan a nuestra jornada, quizá para entrar a ella al auditorio Fray Bernardino de Sahagún no es necesario hacer el pago de entrada al museo. Sin embargo, creo que también vale muchísimo la pena entrar a la feria, disfrutar de este espacio enorme donde se encontrarán todos los stands, la fuente con su sonido que también es espectacular, escuchar esa fuente, y visitar el stand de Lina donde estarán los números de la colección Patrimonio dedicado a las zonas de monumentos históricos del país, que estamos, como les decíamos, presentaremos el número 14 en esta 11ª jornada, distintas miradas sobre las ciudades históricas. Por favor, no falten. Gracias. Pues la invitación está hecha. Muchísimas gracias a ambos por el tiempo, por el conocimiento que nos comparten. Este conocimiento estará disponible de manera gratuita, como bien lo dicen, en el Museo Nacional de Antropología. Quienes puedan ir, por favor, no pierdan esta oportunidad. Y bueno, ya nada más me queda despedirme, agradecerles a ambos. Gracias. A ustedes, gracias. Y despedirme. Así, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la historiadora Julieta García García y el arquitecto Pablo Trujillo García.
Gracias también a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción en las plataformas de Radio INA, en YouTube y en Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Grabación, Rubén Martínez. También en la edición Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.